Bien, mis hermanos, el don de lengua, del cual menciona las Escrituras, porque la Escritura habla del don de lengua, dista mucho. Distar significa que está totalmente separado o divorciado de lo que vemos nosotros hoy en las iglesias. Cuando nosotros llegamos a alguna iglesia donde se hablan lenguas, básicamente nunca estamos escuchando una lengua, nunca estamos escuchando un idioma. Estamos escuchando galimatías o balbuceo. O sea, básicamente son muchas frases o sílabas repetidas de manera rápida e incoherente, y generalmente es la misma frase. Lo que nosotros vemos cuando llegas a la iglesia no es lo que testifican las Escrituras. Las Escrituras sí hablan de un don de lenguas, sí hubo un don de lenguas, pero las Escrituras te dejan ver cómo era ese don de lenguas y te deja saber cómo debe ser. Vamos a considerar varios pasajes, pero les invito a ir a 1 Corintios, capítulo 14, versículos 21 y 22. Pablo está hablando del hablar en lenguas. La iglesia de los Corintios era una iglesia muy desordenada, muy desastrada. Y en la iglesia de los Corintios existía este auge, este movimiento de hacer un sobreénfasis, un énfasis muy marcado en el don de lengua. Y se promovía, se fomentaba, hablen en lengua, hay que hablar en lengua, y estaba esto a tal punto que había reguero ya estaba rayando en el reguero y en el desorden. Pablo empieza a poner orden en la iglesia y empieza a atacar los problemas en donde se está desviando la iglesia, y el problema mayor ahí estaba con las lenguas. Por tanto, el capítulo 14 completo es Pablo corrigiendo: mira, tienen que hacerlo así, por turno, 3 nada más, no puede pasarse el culto entero hablando en lengua, y tiene que haber un intérprete. Si no hay intérprete, se callan la boca y hablan después ustedes solos, pero en el culto no, porque hay que hablar con el entendimiento. Y después de explicar eso, él dice en el capítulo 14, y dice en el 21, en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Ojo, y ni aún así, dice, me oirán, dice el Señor. Así que es un conector, causa y efecto. Aquí viene el efecto de la causa. Las lenguas son por señal, semeión, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Vamos a explicar ese texto bien en su contexto para entender el texto. Vamos a analizar primero la estructura del texto, vamos a considerar el mensaje del texto, y después vamos a ir al Antiguo Testamento porque él está citando la ley. Y vamos a ver qué se dijo allá, cómo se dijo y cómo se aplicó acá. Aquí el conector es clave porque hay dos ideas: la cita y la razón o la causa de por qué se dijo esto en el Antiguo Testamento. Esa es la estructura. Esas dos ideas están conectadas por el así que. Así que es un conector de causa y efecto. Cuando usted usa un así que, es porque algo deriva de lo que acabas de decir. Por ejemplo, he estudiado griego 4 semestres, así que les voy a enseñar griego a ustedes. Pregunta: ¿por qué les puedo enseñar griego a ustedes? Responde: porque he estudiado durante 4 meses. Causa y efecto. ¿Cuál fue la causa? Estudié 4 meses griego. ¿Cuál es el efecto? Les voy a enseñar a ustedes también. Mírenlo aquí. Está citado en la ley esto. ¿Cuál es el efecto? Esto que está aquí se usa para esto que está aquí abajo. Y esa es la explicación. Ya, esa es la estructura de estos dos versículos. Vamos allí. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios. Clave. Ahí se está hablando de lenguas y labios. Cuando hablan lenguas, ¿a qué ustedes creen que se está refiriendo? A idiomas. En otros idiomas les voy a hablar a este pueblo, lo que está diciendo. Y por medio de otros labios. ¿Labios de quiénes? De extranjeros. En el contexto judío, ¿cómo se llamaban esos labios? Gentiles. Esta es la profecía. Yo le voy a hablar a este pueblo en otros idiomas y se los va a hablar los gentiles. No van a ser judíos. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo el texto. Ahora miren el efecto. Dice en el versículo 22, así que las lenguas son por señal. Son por señal. Pregunta: ¿qué es una señal en la Biblia? ¿Qué es una señal? Les hago la pregunta porque se lo he hecho aquí esta obstinación. ¿Qué cosa es una señal según la Biblia? Es una cosa que indica, pero cuando yo les he hablado a ustedes aquí de las señales, ¿qué enseña la Escritura? Que es una señal. Es algo temporal. ¿Por qué es temporal? Muy bien, mis hermanos. Cada vez que la Biblia utiliza la palabra señal, pueden buscarlo, siempre es algo temporal. Y la estrella es el mejor ejemplo. Aquí se apareció una señal en el cielo. Los magos le cayeron atrás a la señal. ¿La estrella sale siempre? Y esto servirá por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Usted va a Belén ahora y sigue encontrando al niño envuelto en pañales. ¿Qué cosa era la señal? La señal es un elemento distintivo que va a ocurrir una sola vez y para siempre y nunca más va a volver a ocurrir. Y se hace con el objetivo de señalar, de apuntar. Es esto lo que te estaba diciendo. La estrella es nació el niño, le caen atrás. El pañal está envuelto en pañales en un pesebre, es el único niño que va a estar en todo Belén en pañales. Míralo ahí, es una manera de señalar. Mira para aquí, que es esto lo que te estaba diciendo. Semeión en griego, y de viene la palabra semáforo. Eso es lo mismo que hace el semáforo, te señala. Párate, pero ya puedes caminar. No se queda ni rojo siempre, ni amarillo siempre, ni verde siempre. Es siempre temporal. El texto está diciendo que las lenguas son una señal o son por señal a los incrédulos. Mi pregunta, según el contexto, ¿qué incrédulos? ¿Quién se la llevó? Según el contexto, ¿qué incrédulos?
¿Cuáles son aquellos incrédulos? Los judíos. ¿Cómo sabemos que son los judíos y no los incrédulos gentiles? Muy bien, excelente. Están analizando. Exactamente, está hablando en otro, pero otra lengua, ¿según cuál lengua? Según la lengua judía. ¿Cómo sabemos que es según la lengua judía y no según la lengua gentil? Porque le está hablando, porque está citando al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se le está hablando al pueblo de Israel cuando vienen los asirios. Vamos al texto. Sin irnos de ahí porque vamos a seguir en Corintios, pero vamos a ir a Isaías, capítulo 28, versículos 11 y 12. En el pasaje dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de Israel. A los cuales le dijo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Ojo con esa última frase, mas no quisieron oír, porque el Nuevo Testamento usa esa misma alusión de que ellos no quieren oír. En este contexto hay un pueblo rebelde que se está rebelando contra Jehová, e Isaías, que es el profeta, viene a darles un mensaje de parte de Dios y les está diciendo, Dios les va a hacer un juicio. ¿Cuál es el juicio? Va a venir otra gente extraña, y esa gente extraña va a hablar entre ustedes. En el contexto ese, los van a llevar cautivos a un lugar donde no se habla el hebreo, en un lugar donde la lengua de ellos, a lo que ustedes oyen, pareciera como que están tartamudeando. O sea, de la misma manera, cuando usted escucha el francés, pareciera como que está raspándose la garganta, o el alemán, parece que está raspando la garganta. Bueno, la lengua que hablaban los asirios, a lo que escuchaba el hebreo, parecía como si estuvieran tartamudeando, pero no es que eran tartamudos, es que el idioma, cuando ellos lo escuchaban sin entenderlo, parecía como si hubiesen estado tartamudeando, pero no estaban tartamudeando. Entonces está diciendo el texto, a este pueblo yo le voy a hablar por otros labios y por una lengua extraña. De hecho, después dice extraña. Recuerden que en el hebreo está el paralelismo. Te lo dice de una forma y después te lo dice de otra. Una lengua que parece como un tartamudeo, pero realmente es así porque es extraña a ustedes, no es el hebreo. ¿Y qué es lo que está diciendo? Cuando ustedes vean que este pueblo que los va a cautivar está hablando de ustedes en una lengua extraña, ustedes se van a dar cuenta que lo que dijo Isaías era verdad y que Dios los castigó. Y lo peor del caso es que ni aún así se van a arrepentir. Eso es lo que dice el pasaje. Ese es el contexto del pasaje. Ustedes se van a dar cuenta que lo que dijo Isaías era verdad, y aún así, entre gente que habla lengua extraña que le está hablando a este pueblo que está confirmando el mensaje ese, ni aún así se van a arrepentir. Si malos y rebeldes y duros de corazón, se van a quedar así. Y ahora viene Pablo y coge este pasaje y lo aplica en la misma circunstancia aquí. Dios le va a hablar al pueblo judío, que es un pueblo rebelde, que no quiere escuchar, y cuando ellos escuchen las lenguas dadas por el Espíritu a la iglesia, les van a hablar en lenguas extrañas, confirmando, esto es lo que dice la Escritura, esta es la nueva revelación, este es el mensaje verdadero, Cristo es el Señor, Cristo es el Mesías, el Evangelio que ustedes tienen que creer, y ni aún así, escuchando las lenguas, ni aún así se van a repetir tampoco. Eso es lo que dice el pasaje en el Nuevo Testamento. Recuerden reglas generales de la hermenéutica, el Nuevo Testamento y el Antiguo. Vamos a regresar a Corintios. Mis hermanos, aquí en Corintios, en los versículos 21 y 22, yo se lo busqué en la Nueva Traducción Viviente, que tiene una traducción dinámica para que entendieran, y dice, hablaré a mi propio pueblo. Ven, como la traducción dinámica deja claro que es a los judíos. Hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extraños. Dice, pero aún así, no me escucharán. Y mis hermanos, no, la nación de Israel no escuchó ni aceptó a Cristo como el Mesías, por tanto fue castigada con la destrucción de Jerusalén, y eso ya lo estudiamos mayormente. Ahora bien, en este pasaje de Corintios, Pablo les advierte que se están cumpliendo las advertencias de Dios de hablarles en otras lenguas los misterios del Evangelio, y que al igual que en los tiempos de Isaías, ellos permanecían en incredulidad a pesar de que se estaba cumpliendo lo que se profetizaba en el Antiguo Testamento. Las lenguas eran señales para los judíos incrédulos. No eran señales para los gentiles. O sea, vamos a regresar acá. De acuerdo a este pasaje, nada más. Hay que ir a más pasajes para probar esto. Con un solo pasaje yo no puedo probar una verdad de toda la Biblia. Pero de acuerdo a este pasaje, las lenguas eran una señal, por ende temporal, para avisarle al pueblo judío, esta es la nueva revelación, este es el mensaje real que yo estoy testificando, y ustedes siguen endurecidos. O sea, el don de lenguas cumplió el objetivo de advertirle a los judíos que ellos estaban negando a creer en Cristo. Eso es lo primero. El don de lenguas no solamente fue utilizado para confirmarle a los judíos que estaban en rebeldía, sino que también Dios lo usó para confirmar, por ejemplo, la conversión de los gentiles. Cuando ustedes ven en Hechos capítulo 10, cuando se convierte Cornelio y toda su familia, todos hablan en lenguas, y los judíos, Pedro en este caso, escépticos e incrédulos de que un gentil se pudiera salvar, termina convenciéndose
de que la salvación también había llegado a los gentiles. Y por eso en el concilio de Jerusalén, cuando Pedro se para y explica, miren, yo estaba ahí, pero oye, cayó y hablaron igual que nosotros, hablaron en lengua. ¿Y qué concluyeron? De modo que Dios también le ha dado la salvación a los gentiles. Se dan cuenta que la lengua siempre fue para convencer a judíos. Esa lengua convenció a Pedro y a todos los del concilio de Jerusalén que la salvación no era nada más para los judíos, era también para los gentiles. Mis hermanos, si ustedes miran el pasaje de la lengua, generalmente, 90 y pico % se está siendo usada para testificarle a los judíos. Aquí está la nueva revelación, este es el evangelio y ustedes están endurecidos. También se usó para la aprobación de rebautismo de creyentes. Por ejemplo, en Hechos capítulo 19 se habla de un caso en específico en donde Pablo llega y había unos creyentes que habían creído pero habían sido bautizados en el evangelio, en el bautismo de Juan. Y Pablo le pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando ustedes se fueron bautizados? Y ellos le dijeron, bueno, ni siquiera hemos escuchado que hay Espíritu Santo. Le dijeron, ¿en qué bautismo fueron bautizados ustedes? No, fueron bautizados en el bautismo de Juan. No, hay que volverlos a bautizar. Cuando ellos son rebautizados, hablan en lengua. Se fue una confirmación a Pablo y al resto de las iglesias que hicieron bien en rebautizar a esa persona. O sea, se están dando cuenta que el don de lenguas tiene varios objetivos. Testificar a los judíos y acreditar el mensaje de lo que están hablando y lo que ellos están haciendo. Está acreditando que lo que ellos están diciendo viene de Dios y está acreditando que los gentiles también están en el pacto, que los samaritanos también están en el pacto y que el rebautismo que hicieron está correcto. Se está usando para dar testimonio de ciertas cosas. Vamos a seguir. De acuerdo al testimonio de las Escrituras, las lenguas siempre, repito, adverbio de tiempo, siempre fueron idiomas humanos. Nunca, adverbio de tiempo, nunca fueron idiomas angelicales, ni nunca fue balbuceo, ni nunca fue galimatía. Vamos a ir al libro de Hechos, donde tuvimos la lectura bíblica. En el capítulo 2, versículos del 1 al 12, vamos a analizar bien este pasaje. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas. Mi hermano, la palabra lengua ahí en el versículo 3 en griego es glosa, que significa literalmente lenguaje o idioma. O sea, el texto te está dejando claro que lo que se apareció no fue rabababa y shibiri babacanda, fue un idioma que se podía escuchar y se podía comprender si alguien de los que estaba ahí hablaba ese idioma. Que fue lo que pasó, de hecho, fue lo que pasó. Seguimos leyendo. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, versículo 4 en griego, laleo. Hablar significa pronunciar palabras, no es balbucear. Balbucear es lo que hacen. No es balbucear, están hablando, laleo. O sea, están utilizando palabras que de manera coherente, cuando tú las escuchas, transmiten un mensaje. Están hablando. No están balbuceando. Están hablando en otras lenguas y vuelve de nuevo glosa, o sea, en un lenguaje, en un idioma humano, según el Espíritu les daba que la leo, según el Espíritu les daba que hablasen de nuevo. Y se moraban entonces en Jerusalén judíos. Vamos allí. ¿Qué dijimos en Corintios? Era una señal a los judíos. ¿Sí o no? ¿No dijimos que era señal a los judíos? Pregunta, contexto. ¿Dónde están ellos? ¿Qué está pasando en Jerusalén? ¿Qué pasa? Hay una fiesta, la fiesta de Pentecostés. Es una de las fiestas ordenadas del Antiguo Pacto. ¿Qué pasaba en Pentecostés? Todos los prosélitos judíos, donde vivieran, subían a adorar a Jerusalén, porque esa era la fiesta de Pentecostés. Era el momento idóneo. Mis hermanos, el hecho de que el Espíritu Santo se derramara y que el don de lengua se activara por primera vez en este contexto te está dando a entender que sí, ciertamente las lenguas eran una señal para judíos. ¿Por qué no se activó? ¿Por qué el Pentecostés no pasó con Pablo allá en Éfeso? ¿O por qué no pasó en Roma? ¿O por qué no pasó en la iglesia de Antioquía, que era tan buena y que enviaba tantos misioneros y hacía tantas cosas? También, pero Dios en su soberanía pudo haberlo hecho en cualquier otro momento. Sin embargo, escogió Pentecostés, en una fiesta judía, donde están los judíos originales y prosélitos de todas partes del mundo, ahí en Jerusalén. ¡Qué casualidad! Ahí es donde opera el don de lengua. ¿Qué pasa? Sigue diciendo el texto. Dice que se hizo un estruendo y se juntó la multitud y estaban confusos. O sea, la multitud estaba confusa. ¿Por qué estaba confundida? Dice, porque cada uno les oía, la leo, hablar en su propia glosa, en su propio idioma. De hecho, el texto dice qué es lo que ellos estaban hablando. Porque eso es otro problema. Dice el Señor. Cualquier cosa. A veces es que viene un terremoto o que tienen que diezmar más y no sé qué más. Pero de acuerdo a lo que dice la Escritura, cuando se activaban las lenguas, ahí dice que se hablaba cuando se activaban las lenguas. Y de hecho, si ustedes notaron, en el libro de Isaías también dice que se hablaba. Vamos a ir aquí y después vamos a recordar lo que decía Isaías. Dice, estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, no son galileos todos los que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros la leo
en cada una de nuestras glosas en las que hemos nacido. Mi hermano, es un idioma humano. Están oyendo hablar en el idioma con el que nacieron. Partos. Miren cuántos idiomas. Partos, medas, elamitas. Los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirene, romanos. Aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar. Les oímos, la leo, no es balbucear, el hablar. Les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué estaban hablando? Las maravillas de Dios. ¿Para qué son las lenguas si todavía estuviesen presentes y se pudieran hablar de eso? Un intérprete no es para decirme una profecía, no es para anunciarme que va a pasar esto, es para proclamar las maravillas de Dios. Aquí hay algo importante, porque el problema es que en la traducción se pierde, porque en la traducción lengua es la misma, pero en griego hay dos palabras para lengua. En griego está glosa, por eso viene la palabra glosario. Voy a hacer un glosario, una pila de palabras que me quiero aprender, viene de glosa, de griego. Pero ahí también se utiliza la palabra dialectos, que ahí sale la palabra en español dialecto. Todo un dialecto. ¿Cuándo es un dialecto? Cuando es una derivación de un lenguaje. Por ejemplo, cuando yo fui a Guyana, en Guyana se habla inglés, pero no es el inglés que yo estudié aquí en Cuba, ni el inglés americano. Tú le preguntabas cuánto vale esto y valía 1000, en inglés 1000. Y ellos decían 1000. Y yo, what? 1000. Y yo decía, ¿qué está diciendo? Es tosa. Yo entendía tosa. Hasta que caí. 1000. Ellos tienen un dialecto del inglés. Lo tienen mezclado un poquito con algo de francés, porque recuérdense que están pegados a Guyana francesa. Están ahí. Y tienen también del francés metidos en el dialecto pegado. Entonces, aquí, por ejemplo, en el versículo 6 y en el versículo 8, cuando dice lengua, dice, en el 6 dice, y hubo un estruendo, y hubo una multitud, y estaban confusos porque cada uno les voy a hablar en su propia lengua. Lo que dice ahí en griego es en su propio dialecto. Y lo que dice en el versículo 8, también cuando dice lengua, también dice cómo pues les voy a hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Lo que dice en griego ahí es en nuestro dialecto en el cual nacimos. Entonces, mis hermanos, de acuerdo al testimonio de las Escrituras, y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, si todavía estuviera vigente el don de lenguas, no puede ser balbuceo, tiene que ser un idioma humano, no aprendido por la persona que está hablando, un idioma que sea entendible a cualquier persona de esa nacionalidad que cuando lo escuche y que proclame únicamente las maravillas de Dios. Y punto. Son idiomas humanos, no son lenguajes angelicales. Versículo 11 vuelve a utilizar la palabra glosa. En el versículo 12 dice, cretenses árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Vamos hasta aquí? Vimos en Corintios que las lenguas están siendo usadas y es el testimonio de las Escrituras que son un testimonio a los judíos. O sea, esto es para testificarle a los judíos que están en incredulidad, teniendo el evangelio delante de ellos. Estamos viendo ahora en Hechos de los Apóstoles que no es balbuceo ni es galimatía, es un lenguaje, es un idioma, es un dialecto que se puede entender. Es hablado, no es balbuceado, y tiene un mensaje detrás. ¿Cuál es el mensaje? Proclamar las maravillas del Señor. ¿Sí o no? En Isaías, si aún no se lo han llevado, en el capítulo 28, en el versículo 12, dice claramente, y este es el mensaje, que entren en el reposo. De acuerdo al libro de los Hebreos, ¿cuál es el reposo de Dios? Cristo es el reposo. Entonces, mis hermanos, lo que tú tienes que entender es contrastando Biblia contra Biblia, que es la regla de la hermenéutica. La Biblia se interpreta a ella misma. ¿Qué eran las maravillas de Dios que estaban hablando esta gente en esos idiomas humanos? El Evangelio. El Evangelio. No era una profecía de que dice el Señor, yo vengo pronto, busca, que no me estás buscando, fíjate por las noches y ayuna, porque voy a venir y te voy a coger infraganti. Casi siempre son esas las profecías. La lengua, la lengua era un idioma humano, era un dialecto entendible que proclamaba las maravillas del Evangelio de Dios. Y era una señal para los judíos y por eso ocurrió en Pentecostés la mayor de ellas. Después siguió pasando. Vamos aquí ahora a un pasaje que usted va a tener en la mente. Bueno, pero es que Pablo habla de las lenguas angélicas. Vamos ahí. Primero a los Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Dice Pablo, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Mi pregunta, ¿qué es eso? ¿Una qué? Es una buena... Va muy bien, picaste muy cerca. Él está comparando algo. Ahí está. Cuando tú estás hablando de algo que puede haber, que puede pasar, pero no significa que está, es que es eso.
en literatura, ¿cómo te llamas eso? ¿Cómo te llamas eso? O estás hablando de una cosa, ¿cómo es? ¿Qué me está hablando? Una hipérbole. Ahí hay una hipérbole, definitivamente. Sí, hay una hipérbole. Pero hay un recurso lingüístico que Pablo está usando ahí que es el que rige, aunque tiene hipérbole también. Está cerca. Sí, hay una comparación también que es lo que dijo. Recuerden que los recursos lingüísticos muchas veces entre ellos se solapan, pero hay uno que es el que rige. Voy de nuevo. Cuando usted está haciendo una tesis, ubíquense cuando ustedes se graduaron, cuando usted está haciendo una tesis, las tesis pueden hacerse de preguntas científicas es una y las otras de hipótesis. ¿Qué es lo que es la hipótesis? Vamos a suponer mi tesis, cómo elevar el nivel intelectual de la segunda iglesia bautista latinoamericana. Mi hipótesis. Si yo implemento este programa de clases en la escuela dominical, obtendré un mayor resultado de conocimiento intelectual. Esa es la hipótesis. Sí lo hago. Ahora, es sobre la base de un supuesto. Vamos por ahí. Tú estás hablando sobre la base de que algo que puede ser, pero no es que es. Sí. Ahora, miren el contexto, porque la hipótesis no tiene solamente que ver con el lenguaje. La hipótesis tiene que ver con otras cosas. Miren aquí de nuevo. ¿Cómo tú sabes también que es una hipótesis? Por esta estructura. Si yo, y después el verbo que viene atrás está conjugado en subjuntivo, tiene que estar en subjuntivo. Si yo hablo, ya ahí no es una hipótesis. Tiene que estar en subjuntivo. Subjuntivo es posibilidad remota. ¿Cómo tú sabes cuando hay un subjuntivo le pones delante la frase es posible que? Y si lo que viene atrás pega, está en subjuntivo. Hable. Es posible que hable. Está en subjuntivo. ¿Ves? Si usted le pone es posible que delante y sigue y tiene coherencia, ponga habló. Es posible que habló. Está medio raro. No. Pero tú lo entiendes así. El subjuntivo es una posibilidad remota. Dice aquí, si yo hablar conjugado subjuntivo, si yo hablase, allá, ahí está la hipótesis. En lenguas humanas angélicas. Y no tengo amor, tengo que ser como si malo que retiene, me resuena. Vuelve de nuevo. Si yo tuviese profecía, vamos ahí, Pablo tenía profecía, ¿sí o no? Hábleme con seguridad, ¿sí o no? Sí tenía profecía. Dice, y si entendiese todos los misterios y toda ciencia, me pregunta, ¿Pablo entendía todos los misterios y toda la ciencia, sí o no? Ok. ¿Hay alguien en este mundo que pueda entender todos los misterios y toda la ciencia? El único que puede entender todos los misterios y toda la ciencia es Dios. Ningún ser humano puede. Por tanto, pregunta, ¿Pablo entendía todos los misterios y toda la ciencia? No la entendía. Por eso, vamos para allá. Dice, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase a los montes, pregunta, ¿alguna vez Pablo trasladó a algún monte? Y entonces, ¿por qué le está hablando ahí de tener una fe que trasladase a los montes? Es una hipótesis. Entonces, aquí no está el problema de la hipótesis. Si tú dices que las lenguas angelicales existen porque Pablo las usó ahí, tienes que decir también que Pablo trasladó los montes y que Pablo entendía todos los misterios porque es el mismo patrón de la hipótesis. Lo que estoy queriendo decir con esto es que el simple hecho de que él hable de lenguas angélicas no significa que existan lenguas angélicas o que se pueda hablar lenguas angélicas por el Espíritu. Por tanto, lingüísticamente es imposible justificar el Rama Meshimi dice, porque eso es lo que dicen, no, es que el problema es que no son idiomas humanos, son idiomas angelicales. Pablo no dice en ningún momento que se hablaran lenguas angelicales. De hecho, una regla de la hermenéutica es bien clara. Los pasajes oscuros se interpretan a la luz de los más claros y nunca al revés. Los pasajes más claros están en Corintios y están en Hechos. Siempre se habló el lenguaje humano. Aquí estamos en presencia de un recurso lingüístico que es obvio, porque Pablo ni tenía toda la ciencia, ni entendía todos los misterios, ni trasladó montes nunca en la vida, ni tampoco dice si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo, dice él, para ser quemado. Pablo fue quemado, tampoco Pablo nunca fue quemado. Entonces él está haciendo una hipérbole, una exageración de las cosas. Si el don de lengua fuera, además de humano, fuera de ángeles también, y si la fe fuera a tal punto que trasladase monte, y si yo diera mi vida a punto de que lo quemaran por los pobres, y no tengo amor. Ahí está la comparación, el símil, y está la hipérbole, para resaltar la necesidad o la preeminencia del amor. El amor es más importante. Pero él está usando una hipótesis. En ningún momento el texto está diciendo que el don de lenguas incluye lenguas angélicas. No lo dice el texto. Para nada. Y el resto de las escrituras que hablan del don de lenguas testifican que las lenguas eran humanas, dialectos e idiomas, no lenguas angélicas. Por tanto, dice aquí un comentarista, la frase lenguas humanas y angélicas significa hablar todo lo que se pudiera hablar. ¿Lo ven? La exageración. Es una expresión hiperbólica que exagera para impresionar y para elevar la suprema necesidad del amor que tenían los corintios. Cuando los ángeles hablan con hombres, y esto es otro testimonio contundente de la escritura, nunca hablaron en lenguas angélicas, siempre hablaron en idiomas humanos. Pablo mismo en Gálatas capítulo 8 dice, si aún un ángel del cielo viniese y les predicase un evangelio distinto, tal sea anatema. Pero cuando dice les predicase en idioma humano. Entonces el testimonio de las escrituras es que cada vez que un ángel le ha hablado a un ser humano, nunca ha hablado en otro idioma que no haya sido un idioma humano. Si el don de lenguas pudiese ejecutarse, escuchen esta pregunta, hablando lenguas angélicas, entonces, ¿cómo puede ser una señal
para los incrédulos? No dijimos, dice Pablo, que era una señal para los incrédulos. Si el don de lengua es angélico, ¿cómo se le puede dar una señal a un incrédulo que es un humano? Es imposible. Si la señal es para humanos incrédulos, el lenguaje tiene que ser humano. Y el texto, versículo 8 mismo en el capítulo 13, volvemos a caer en lo mismo de la semana pasada. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán, y viene, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. ¿Se recuerdan que le dije la vez pasada? Miren que cuando habla de la ciencia y cuando habla de las profecías, utiliza el verbo acabar, pero cuando va a hablar de las lenguas, no utiliza el verbo acabar, utiliza el verbo cesar. ¿Por qué cesar? ¿Y por qué no acabar? ¿Cuál es el objetivo o la diferencia entre cesar y acabar? La diferencia es la siguiente. Cuando las cosas acaban abruptamente. En el momento se acabó. Ayer hubo, ya hoy no hay. Cuando las cosas cesan, como en este caso el don de lengua, significa al revés, que iba a continuar, pero que iba paulatinamente a ir cesando, poco a poco. No es igual que la ciencia y no es igual que la profecía. Pablo dice que cuando terminen de escribir la Biblia, que esté completa, la profecía ya no hace falta. Va a parar ahí mismo, se acabó. Cuando le ponga punto final de Apocalipsis, hasta ahí llegó. No más profecía. Pero no está diciendo lo mismo de la lengua. Dice, cuando venga lo completo, y es lo que ya se lo expliqué el domingo pasado, no queda ahí. Cuando venga lo completo, pues entonces las lenguas también están ahí, cesarán. Pero no es de repente, es poco a poco va a ir cesando. ¿Por qué? Poco a poco y no abruptamente. Porque si va a propagar la revelación escrita, pero recuerde, vamos de nuevo. ¿Para qué son las lenguas? Para enseñar a los judíos. Hermanos, tiene que ir cesando y no parar abruptamente, porque el cristianismo, en su embrión, cuando surgió el cristianismo, se le conoce como el periodo judeo-cristiano. Significa que había una mezcla de judaísmo con cristianismo. Así, el cristianismo no empezó cristianismo directo. El cristianismo salió del judaísmo, pero al principio era un periodo judeo-cristiano, donde todavía tú ves a Pablo cumpliendo votos, raspándose la cabeza y va al templo a presentar. Y tú dices, Pablo, si Pablo está allá, pero está en el periodo judeo-cristiano. Recuerden eso. Mientras el periodo judeo-cristiano, que están los judíos y los gentiles todavía congregándose juntos en la sinagoga, ahí tiene que operar el don de lengua, porque el don de lenguas testifica a los judíos de que el cristianismo es la religión verdadera y que la revelación que están trayendo los apóstoles es la correcta. Ahora, van a haber lugares donde ya se va a zafar, cesa el don ahí porque no hace falta, pero quizás en otros lugares todavía hay sinagogas. Entonces no puede parar de repente, tiene que continuar mientras haga falta hasta que literalmente ya después no hace más falta. Y fue lo que pasó. Este texto deja claramente que cuando venga lo perfecto, todo lo que es en parte, cesará. Y cuando tú miras el contexto, también dice que las lenguas iban a cesar. Hermanos, no hacen falta más lenguas. Y menos en el contexto de una iglesia gentil. Si la lengua es para testificarle a los judíos incrédulos que no quieren creer en Cristo, ¿qué gano yo con hablar en lenguas aquí, suponiendo que tuviera el don? ¿De qué me sirve? ¿Hay aquí algún judío que no crea en Cristo? Eso no tiene sentido. Si estuviéramos en una iglesia en Jerusalén, en donde hay judíos y gentiles, quién sabe, a lo mejor allí vuelve a operar el don. Pero en un contexto gentil es imposible, porque no se cumple el objetivo por el cual fueron dadas las lenguas. Por tanto, a modo de conclusión, lo que entiendo de las escrituras es que ellas enseñan explícitamente que cuando se terminara de escribir la Biblia, iban a cesar las profecías, la ciencia, y que iban a cesar las lenguas paulatinamente, poco a poco. ¿Por qué? Porque las lenguas eran una señal, que ya de por sí te lo está diciendo, es algo temporal, no va a durar para siempre. Las lenguas eran una señal, de acuerdo al testimonio de Pablo, para los judíos incrédulos, para testificarles de que estaban siendo rebeldes al mensaje de Dios que Dios estaba dando por medio de los apóstoles. Por tanto, por eso es que Pablo dice, si todos los que están en la iglesia, lo dice en Corintios 14, son creyentes, no hablen en lenguas, no cumple objetivo. Profeticen mejor, que la profecía sí sirve para los creyentes, pero la lengua es para el incrédulo, para el judío incrédulo en el contexto. Por tanto, como las lenguas son para ellos, y estamos viendo que la primera vez que opera el don de lenguas, opera en un contexto rodeado de judíos de todas partes del mundo y prosélitos de todas partes del mundo, es evidente que se está haciendo con la intención de testificarle al pueblo judío. Y por eso es que Pedro, cuando sale, que dice, esta gente está borracho, Pedro dice, no, esto es lo que decían los profetas, y cita Joel. No, esto está escrito en la ley, de que esto iba a pasar, el Espíritu se iba a derramar. Y Pablo lo cita y dice, a este pueblo, ¿qué pueblo? Al pueblo judío. Le iba a hablar, le iba a testificar en otras lenguas. Aquí las maravillas de Dios, del Evangelio. Siempre que vemos el don de lenguas operando en el Nuevo Testamento, siempre es un lenguaje humano que se habla, que se pronuncia, que se articula. No es balbuceo, no es galimatía, es un lenguaje, es un idioma, es un dialecto que lo entienden las personas que hablan ese dialecto. No existen los famosos lenguajes angelicales, por lo menos no se ven en la Escritura. Los ángeles, cada vez que hablaron, siempre se comunicaron en lenguaje
humano. Por tanto, es imposible que exista una galimatía o un lenguaje, un dialecto angélico, porque no tiene objetivo y no cabe objetivo de que las lenguas sean usadas en un contexto de una iglesia gentil, en donde ya no hay más judíos a los cuales testificar. Entonces, mis hermanos, el don de lengua no hace falta. Por eso, es eso. No hace falta. Y si no hay don de lengua, no hay tampoco interpretación. Ustedes nunca les ha llamado la atención cuando ustedes van a la iglesia pentecostal que casi todos tienen el don de lengua, pero casi nadie tiene el de interpretación. Mi pregunta es, si Dios es el mismo y le está dando el don, ¿por qué no da la interpretación también? Si no sería lo correcto, Dios que es un Dios de orden, que yo le dé el don de interpretación también a varias personas para que puedan edificarse. Si estuviera de verdad operando el don, ¿por qué todas las iglesias carismáticas tienen el don de lengua hiperactivo y el don de interpretación de lengua brilla por su ausencia? ¿Eso nunca les ha llamado la atención? Las lenguas no son para nosotros, no son para los gentiles. No hace falta el don de lengua entre nosotros. Entonces, mis hermanos, la lengua cesaron. Cesó también la interpretación de lengua. No hay más don de lengua. No hay más interpretación de lengua. Porque se cumplió el objetivo. Fue una señal que le testificó a los judíos en su tiempo. Ya les testificó. Y ellos rechazaron la oferta. Se acabó. No hay más nada que hacer. Debemos de ahora en adelante proclamar, que es lo que sí manda la Escritura, proclamar el mensaje de salvación a toda criatura, anunciándoles que Dios demanda a todos los hombres que se arrepientan y que crean en Jesucristo para que alcancen salvación. Y si rehúsan a creer en el Hijo, no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. Vamos a ver.